Bienvenidos a todos. Hoy queremos iniciar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta que les voy a establecer es: ¿el sabio nace o se hace? Seguro que se hace. ¿Y cómo se hace el sabio? Yo también tengo la misma respuesta. Yo sé que el sabio se hace. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace con su mente en cero, limpia. Y a través de todo el tiempo de su vida va adquiriendo conocimiento. Y aquí está la clave: el conocimiento que adquiere. Si las personas no adquieren conocimiento, ¿cómo se van a constituir en una persona sabia? Entonces, la clave para hacerse sabio es el conocimiento, y no solamente quedarse con el conocimiento intelectual, sino ese conocimiento llevarlo a la práctica. De esta manera, esta persona va a ir fortaleciendo su conocimiento y constituyéndose en una persona sabia. Pero debemos entender, hermanos, que hay sabiduría celestial y también sabiduría terrenal. Hoy nosotros nos vamos a centrar en esta sabiduría celestial. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser sabios? Amén. Creo que todos anhelamos ser sabios, ¿no? Hoy vamos a ver cómo podemos ser sabios. Entonces, en este tema de descubriendo el corazón de Dios en su parte 21, vamos a ver que el Señor ha puesto para nosotros esa revelación y exclusivamente lo que debemos hacer para constituirnos en personas sabias. Y para ver este mensaje, pues yo lo he puesto por título: el camino para convertirse en sabio. Si nosotros queremos convertirnos en esas personas sabias, vamos a estar atentos a este mensaje. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y para eso voy a tomar 2 versículos bíblicos como texto base. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en el medio de la tierra en la cual entráis para tomar la posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y aquí es lo que vamos a resaltar, la última parte. No solamente que nos vamos a constituir en personas sabias, sino que vamos a alcanzar la admiración, los elogios de todos los que nos rodean. Solo una persona que actúa sabiamente puede ser elogiado por las personas que están a su alrededor. Pero esas personas que no actúan en sabiduría, ¿recibirán un elogio o un reconocimiento? Más bien reciben el rechazo, el repudio de toda una sociedad. Y en esto debemos diferenciarnos nosotros como creyentes. Debemos ser aceptados por la sociedad, reconocidos y elogiados por toda una sociedad, hermanos. Entonces, aquí veremos 3 principios o 3 enseñanzas exclusivas para actuar sabiamente y ser admirados de todos los que nos rodean. Esa es la bendición grande que nosotros tenemos. Pero, ¿cuál es esa clave? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veremos la primera de ellas, la primera enseñanza. Y vamos a decir que debemos de ser diligentes, prestar atención a las normas establecidas por Dios. La primera acción que debemos realizar para convertirnos en sabios, entonces, es estar atento a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y esto lo dice pues en el versículo 5, la primera parte que habíamos dado lectura como texto base. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos
y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar nosotros entonces para convertirnos en esos sabios y ser admirados por todos, reconocidos por el pueblo, por la sociedad? Los estatutos, los mandamientos, toda la ley de Dios. No solamente una parte, sino toda la ley de Dios. Esta primera parte se refiere al conocimiento intelectual de la ley de Dios. La primera enseñanza entonces es adquirir sabiduría. ¿Cómo nosotros vamos a adquirir este conocimiento? A través de esos tiempos de comunión con el Señor, a través del estudio bíblico, a través de escuchar los diferentes medios que por ahora, por la misericordia, la gracia de Dios, es una bendición tener diferentes medios que nos traen la palabra revelada. Y esta va a ser la base para constituirnos en esas personas sabias. Por eso puedo decir yo, hermanos, que en lugar de escuchar razonamientos humanos y la voz del diablo, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y este es el problema del mundo, e incluso el problema de los cristianos en muchas ocasiones, que en lugar de escuchar los mandatos de Dios, en lugar de escuchar la ley de Dios, escuchamos estos razonamientos humanos, escuchamos la voz del enemigo, porque sabemos que a través de este razonamiento humano está la influencia del mismo Satanás. Porque nada bueno nos trae esos consejos perversos, aquellos mandatos que incluso ciertas instituciones ponen, aquellas leyes creadas por los hombres. Siempre nosotros vamos a respetar la ley. Nos ordena Dios a respetar la ley establecida por los hombres cuando esté apegado a la verdad de Dios. Pero cuando no esté apegada a la verdad de Dios, ¿cómo podemos someternos a ellos? En estos últimos días estamos viendo cómo en el mundo entero se están fraguando, estableciendo leyes que van en contra de la Constitución divina. Aquí en el Ecuador, creo que esto viene desde el 2017, viene tratándose esa ley de ideología de género. Ideología de género. ¿De qué trata esta ley? ¿Qué significa esto de la ideología de género? La misma palabra, el género es una idea. Y esto quiere decir que la persona, después de tener el razonamiento, el conocimiento, ellos van a decidir qué género tener. Esto estará pegado a la ley de Dios. ¿Qué podemos pensar nosotros de esto? Una persona sabia puede pensar de esta manera. Si Dios hubiera querido hacer esto, lo hubiera hecho, hermanos. Que el hombre o el ser humano, cuando tenga su propio razonamiento, él elija qué sexo tener. Lo hubiera hecho Dios. Pero ¿cómo hubiera hecho nacer al ser humano? Sin sexo, hermanos. Y que en el crecimiento, ya después del conocimiento que ellos tengan y lo que sienta la persona, ellos decidan qué sexo tener. Entonces se va creando el sexo. No hubiera sido nada difícil. Pero ¿cómo hizo Dios al ser humano en primera instancia? Varón y hembra. ¿Cómo nacen los niños? Varón o hembra. ¿Por qué? Porque así lo instituyó Dios. Si se dan cuenta cómo las leyes humanas, el razonamiento humano, empieza a tergiversar todo el plan de Dios. Y entre mí decía mientras estudiaba el mensaje, ¿un sabio puede pensar de esa manera? Nunca, hermanos. Muchas personas aceptan esto sí porque están razonando y dicen sí, es que es así. La gente tiene que decidir qué sexo tener y entonces vamos a apoyar esta ideología de género. Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a la verdad de Dios. Si Dios dice esto, si la ley de Dios dice esta verdad, yo sí la voy a aceptar. Ahora, otras personas aprueban el matrimonio
del mismo sexo, con personas del mismo sexo. ¿Esto es plan de Dios? Al inicio, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo constituyó Dios el matrimonio? Él es el que constituye el matrimonio. ¿Cómo lo constituyó? Varón y mujer, la pareja, hombre y mujer, forman una pareja matrimonial. Detrás de esto, ¿cuál es el objetivo de Dios? De crear la familia. Porque una vez que contraen matrimonio, un varón y una mujer, empieza a generarse la familia, y ese era el propósito de Dios. Pero la ley humana en su razonamiento, ¿qué dice? Es que están en libertad de formalizar una relación personas del mismo sexo. ¿Qué va a pasar si todos ahora, ya aceptando esto, supongamos que acepta todo el mundo, qué pasará si ahora las personas empiezan a casarse personas del mismo sexo? Se termina la raza humana, porque ahí se va a quedar, no habrá procreación. ¿Un sabio puede pensar de esta manera? Si se dan cuenta que la ley divina nos está estableciendo pensamientos sabios, a actuar de una forma sabia. Pero ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que nos lleva el razonamiento humano? A destruir lo que Dios creó. Y por eso les decía que detrás de este razonamiento humano está también la influencia de Satanás, porque él es el único que quiere destruir lo que Dios creó. Él quiere destruir la raza humana, destruir al hombre en general. Otro razonamiento humano que podemos citar, hermanos, es estos varones que piensan ser más hombres que los otros. Lo digo esto porque a mí me lo han dicho. Y me dicen siempre, pues, tú de pronto no eres tan varón, por eso es que no te tomas una cerveza, no consigues una y otra mujer, y no te fumas un cigarrillo. Y piensan que haciendo estas cosas ellos son más varoniles. Aquí estamos ya escuchando más bien la voz del enemigo. Dios nos dice, nos enseña de esta manera. ¿Cuáles son los mandamientos? No. Primeramente empezamos con citando esto de honrar padre y madre. Y hoy vemos cómo las mismas autoridades ya no permiten que honren los hijos a los padres, sino que inmediatamente hay una corrección. ¿Qué es lo que pueden hacer los hijos? Denunciarle y mandarle a la cárcel al padre. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos contradiciendo a la ley de Dios? Pero ¿qué dice la ley de Dios? En los proverbios, ¿qué dice? Corrige a tu hijo. Porque si corriges a tu hijo, ¿qué va a pasar? Le vas a librar de el Seol, le vas a librar de la muerte. Pero ¿qué nos está diciendo la ley? No puedes tocarle a tu hijo. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre la ley de Dios y el razonamiento humano? Y es a cada día nosotros estamos destruyendo a nuestra familia de esta manera. Los padres en muchas ocasiones permiten que sus hijos a futuro sean destruidos. ¿Cómo crece ese niño sin una corrección adecuada? Es ese potencial delincuente, hermanos. Es así como Satanás está destruyendo lo que Dios ha creado y lo que Dios quiere hacer. El propósito de Dios es edificar, que ustedes vivan esa vida de gozo, de paz, una vida en abundancia. Pero el propósito de Satanás es destruirles. Este hombre que se cree ser hombre porque es un hombre que toma cada momento, que tiene mujeres constantemente y está ofendiendo a su esposa, esa persona está destruyendo su matrimonio y ganándose el desprecio de los hijos. Y les cuento una historia, un sueño que tuvo una persona. Dice que esta persona era un hombre que tomaba constantemente. Y cierta noche soñó que alrededor de él estaban 4 ratas. Una de ellas era gorda y las otras 2 eran flacas. La otra, la 4ª rata, era ciega. Y entonces este hombre era bien supersticioso y dice, pues me han contado que soñar con estos animales trae mal a la vida. Entonces
Le cuenta a la esposa y la esposa, igual de supersticiosa, dijo, pues sí, es verdad, tenemos que ver a alguien que nos interprete el sueño para ver cómo podemos nosotros estar preparados para enfrentar este mal. Y ante esto, el niño que vivía, que tenían ellos, un adolescente que no le tenía aprecio al padre por su actitud, le dijo, pues, papá, yo puedo interpretarte tu sueño. Y empezó el niño y dice, pues, aquella rata gorda es el que tiene la cantina en la esquina, porque tú le vas a dejar todo el dinero que ganas allá. Aquellas dos ratas flacas somos mamá y yo, porque no tenemos nada para comer. Y aquella rata ciega que se anda tropezando eres tú, porque estás gastándote ese dinero en lugar de traernos a nosotros y entregándole al tendero de la esquina, al cantinero. Dicho esto, el niño salió corriendo porque no le apreciaba el padre. ¿Se dan cuenta cómo se faltan el respeto? ¿Quién está detrás de todo esto? El enemigo, con esos razonamientos perversos y pensando que de esta forma ellos se creen más varoniles, ¿no? Hermanos, nunca escuchemos la voz de Satanás. Nunca nos dejemos guiar por razonamientos humanos. Nuestra regla, nuestra norma para vivir en este mundo es la palabra de Dios, y allá tenemos que ir a la fuente. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, en el primer versículo de este capítulo que estamos leyendo, vamos a tomar el versículo 1, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. Y cuando está citando estatutos y decretos, no solamente está haciendo referencia a los 10 mandamientos, sino a toda la ley de Dios. Estatutos y decretos establecidos para el pueblo judío, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ahora para nosotros los cristianos se extiende esos mandamientos, porque el Señor Jesucristo nos viene a enseñar también otros mandamientos, hermanos. A más de lo que ya teníamos, nos extiende toda esa bendición para poder nosotros ser sabios. ¿Qué tenemos que hacer para actuar en sabiduría? Entonces, estar escuchando la voz de Dios. Prestos, mirad, decía aquí. Escuchemos la voz de Dios entonces, ¿no? Estábamos en el versículo 1. Dice: para que los ejecutéis y viváis, y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. La bendición para nosotros ya está establecida. El Señor Jesucristo dijo que Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia, hermanos. Pero ¿cuándo nosotros vamos a alcanzar esa vida en abundancia? Cuando estemos escuchando la voz de Dios y desechando esos consejos y sabidurías humanas, sino más bien sometiéndonos a los mandatos divinos. Ahora, cerrar sus oídos a la voz de Dios y aprender sabiduría humana se convierte en sabiduría para hacer el mal. Esto es una verdad, hermanos. Personas que escuchan esos consejos del mundo, personas que están sometiéndose a esas leyes fuera de la constitución divina, cada día están caminando en perversión, incrementando la maldad. Hay muchos pastores, siervos del Señor, que se frustran ante las decisiones que toman la legislación estatal, crean leyes en contra de la voluntad de Dios y quieren hacer manifestaciones. A veces yo me pongo a pensar y digo: ¿será que haciendo una manifestación de esta naturaleza vamos a cambiar esa realidad? No, hermanos. Acerca de lo que le estaba comentando de esto de la libertad o ideología de género, todo estas leyes inmorales, está establecida en la palabra. En los postreros días, el mundo, ¿cómo va a proyectarse? ¿En qué condiciones va a vivir? Si la palabra de Dios ha profetizado, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esta realidad, hermanos? ¿Dónde tenemos que cambiar nosotros esa realidad? Es aquí, en la iglesia, y por eso las enseñanzas son para ustedes, para el pueblo de Dios.
Y ustedes como siervos, como personas que ahora están dirigiendo sus hogares, tienen que empezar a enseñar esta verdad a todas sus generaciones. Esa es la única manera de cambiar la sociedad, para que a través de la sabiduría adquirida tomemos nuestras nuevas actitudes adecuadas, y el mundo entienda que la sabiduría de lo alto es aquella sabiduría que transforma nuestras vidas y nos proyecta la felicidad. Entonces, siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios, desechando aquellas mentiras del enemigo. Vamos a ver en Jeremías capítulo 4, versículo 22. Jeremías capítulo 4, versículo 22, una exhortación que le hace Dios al pueblo, ¿no? Dice la palabra: porque mi pueblo es necio, así lo considera aquellas personas que desechan la palabra, no me conocieron, son hijos ignorantes, ignoran lo que Dios ha establecido, ¿no? Y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Cuando nosotros desechamos, no escuchamos la palabra de Dios, y en lugar de hacer eso escuchamos la voz del enemigo, la sabiduría humana, nos proyectamos a hacer cosas aberrantes. Empezamos a generar maldad, hermanos. Por eso es necesario que siempre estemos sometidos a la voz de Dios. Hay sabiduría humana. Para afirmar esto también lo he tomado Santiago capítulo 3 versículo 15. Santiago 3:15 dice la palabra: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que desciende de lo alto? Todos los mandatos que Dios nos da, los decretos, los estatutos, la ley en general, no solamente los 10 mandamientos, sabemos que hay mucho más que tenemos que cumplir nosotros. Todo esto desciende de lo alto, y eso nos proyecta a ser sabios y a proyectarnos a tener una vida gozosa, de felicidad constante. Y luego dice, pues, sino terrenal, animal y diabólica. También hay sabiduría. ¿Sí se han dado cuenta que hay muchas personas que planifican sus fechorías de una forma excelente, que ni las mismas investigaciones gubernamentales en ocasiones pueden descubrirle? ¿Por qué? Porque detrás de está esta sabiduría también. Pero esa sabiduría, ¿a dónde les proyecta? Tarde o temprano son descubiertos y tienen que enfrentar consecuencias graves. Por eso es que vemos a ciertas personas que tal vez adquirieron conocimiento académico, son personas que tienen títulos de tercer nivel en las cárceles, hermanos. ¿Por qué? Porque utilizaron esa sabiduría terrenal, animal y diabólica para afectar a cierto sector, y ahora están pagando las consecuencias. Cuando nosotros nos guiamos a través de la sabiduría que desciende de lo alto, no vamos a tener esas consecuencias. Vamos a tener constante felicidad y gozo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso estamos aquí aprendiendo a ser sabios, aprendiendo ese camino para convertirnos en personas sabias y ser admirados por todos, decíamos en el título, ¿no? Veamos ahora la segunda verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En la primera parte veíamos que debemos de estar prestos para escuchar la voz de Dios, desechando la sabiduría humana, desechando aquellas interpretaciones humanas, aquellas cosas que no nos edifican. Y la segunda parte es este conocimiento que hemos adquirido, la sabiduría de Dios que hemos adquirido teóricamente, puesta en práctica. Viene una segunda acción. Por eso lo digo aquí, pues, que debemos tener disposición para preservar y cumplir los mandamientos establecidos por Dios. De nada nos sirve, hermanos, si nosotros estamos aquí, escuchamos el mensaje de Dios, conocemos los mandatos de Dios y no lo ponemos por obra. De nada nos sirve. Y lamentablemente la iglesia en muchas ocasiones está en esa condición. Escuchando, sí, todos los domingos en la iglesia, pero salido de este lugar se olvidan todo lo que recibieron de parte de Dios.
Y empezamos a hacer las mismas cosas que el mundo nos orienta a realizar. ¿Qué pasa con esos cristianos? Esos son los que dan mal testimonio, hermanos. Y por eso vemos incluso pastores ahora infringiendo la ley, siervos del Señor infringiendo los estatutos divinos. ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Y en muchas ocasiones vemos cómo estos hijos cristianos les tratan mal a sus padres. Nosotros le hemos olvidado a nuestros padres. ¿Qué dicen? No robarás. Hay cristianos que estafan, que están ahí sometiéndole a sus trabajadores y aprovechándose de sus fuerzas sin reconocer aquel sacrificio que ellos están haciendo. Eso significa robar fuerzas, hermanos. Hay personas que, si la palabra de Dios nos dice, no adulterarás, hoy cristianos, pastores que se han divorciado de sus esposas y con nuevo matrimonio. ¿Sí se dan cuenta? Que no solamente basta con conocer. La primera parte era la parte teórica, ahora vamos a la práctica. Si yo aprendí lo que Dios me dice, los mandatos de Dios, tengo que llevarlo a la práctica. Y esto me va a proyectar a ser una persona sabia y reconocida por todo el mundo. Admirada, elogiada por todo el mundo. La primera parte. La segunda parte, entonces, vamos a ver los versículos 5b y la primera del 6. La primera parte del 6 dice: para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Ese es el llamado de Dios. Primeramente, mira, esté atento, y luego pues guarda, ponlo en práctica. Y así nos vamos a ir a dar a conocer al mundo entero de que Dios nos ha constituido en esas personas sabias. ¿Por qué lo digo eso? Porque después eso va a decir el texto, ¿no? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, dirán aquellos pueblos que le rodean. Pero cuando vean evidenciado esto, entonces, para el pueblo de Dios, obedecer los mandatos no es una opción. Si lo quiero, lo hago. Y si no, pues lo desecho. O tal vez obedezco solo lo que me conviene y lo que no me conviene, desecho. No, hermanos, toda la ley de Dios está establecida para que su pueblo se someta a ella. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos enseña la palabra? Que no solamente esto que estamos aprendiendo quede en nuestra mente, que quede en la parte teórica, sino que ahora lo pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. De esta forma nosotros vamos a ser de impacto para la sociedad. Vamos a dar testimonio de que Cristo está haciendo esta obra en nosotros y nos está constituyendo en esas personas sabias. Entonces, siempre debemos llevar a la práctica, estar dispuestos a obedecer todos los mandatos que el Señor nos ha dado. Ahora, conocer los mandamientos de Dios y no ponerlos por obra es actitud de la gente mala y perversa, mas no de su pueblo. Y lo digo bien claro aquí, hermanos. Aquellas personas que solamente han escuchado la voz de Dios y no le están poniendo por práctica, esa persona no es un creyente. No es un cristiano. Es una persona religiosa, una persona que tiene comezón de oír, nada más. La persona que verdaderamente tiene a Cristo en su vida está dispuesto a someterse a su voluntad, a someterse a sus mandatos. Y por eso pues aquí hay un regaño, una exhortación de nuestro Dios para ese pueblo, para todos aquellos malvados. Quisiera que busquen en sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 50, lo tengo citado el versículo 16 y 17, pero podemos leerlo hasta el versículo 20 para que vean lo que dice esta palabra. Versículo 16 dice: pero al malo dijo Dios: no tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca.
Aquí detengámonos un poquito y razonemos. ¿Por qué lo dice esto? No tienes tú. ¿Por qué hablar de mi ley y tomar mi pacto en tu boca? Porque hay muchos religiosos que profesan textos bíblicos y se saben libros enteros. Conocen mucho de la ley de Dios, pero no están poniendo en práctica lo que saben. Y Dios dice, ¿qué haces tú recitando tanta Biblia si no estás poniendo en práctica lo que yo te he enviado a hacer? Versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Algunas otras traducciones va a decir, desprecias la palabra que yo te he enviado. Mis mandamientos son despreciados por ti. Así considera Dios cuando una persona no está poniendo en práctica lo que Él ha enseñado. Versículo siguiente, porque les dije que les iba a leer hasta el 20. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Sí se dan cuenta cómo hay muchas personas que aceptan eso y se unen a toda esta maldad? Tu boca metías en mal, eres un mentiroso, ¿no? Y tu lengua componía engaño. ¿Cómo vemos en este mundo cristianos que están todavía en este tipo de problemas? La Biblia mismo lo dice, no levantarás falsos testimonios, y así en muchas ocasiones vemos a cristianos entre ellos mismos peleando, teniendo conflictos, yéndose a la justicia. Qué horror, ¿no? Dar ese testimonio como cristianos. Versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Qué dice la Biblia como mandato para nosotros? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios le está exhortando aquí a toda esa gente malvada que, conociendo la palabra de Dios, todavía está en estas actitudes? Versículo 20 estamos, ¿no? Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y así vemos cómo estos hijos son tan irrespetuosos a sus padres en estos tiempos. Y en ocasiones personas que están yendo a la iglesia, ¿no? Hemos visto la segunda parte. Ya sabemos dos acciones que debemos realizar para constituirnos en personas sabias. ¿Se acuerdan de la primera? Escuchar la voz de Dios, la parte teórica. La segunda es estar dispuestos a someternos a estos mandatos, a cumplir la ley. Es la parte práctica. Y algo más que quiero resaltar es considerar los estatutos y decretos de Dios como fuente de sabiduría. Cuando nosotros tengamos en consideración que los mandatos de Dios es la fuente de sabiduría, es aquella palabra que me va a constituir en una persona sabia, estas personas van a apreciar la palabra y no van a desecharla. La gente, ¿por qué desecha la palabra? Porque considera que solamente un hombre lo escribió. Y ese conocimiento o esa tendencia de entender la palabra tienen estas personas y dicen, pues sí, los apóstoles fueron hombres, aquellos escritores eran hombres mismos, es escritura de ellos, y no entienden que es revelación divina a través de estos siervos. Muchas personas no consideran como sabiduría y por eso tienen esos problemas ahora el mundo, hermanos. Nosotros, si queremos constituirnos en esas personas sabias, debemos considerar como ese especial tesoro la palabra de Dios. Y estar dispuestos a obedecerle, les decía, ¿no? Porque cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, vamos a evidenciar al mundo entero esa sabiduría. Y aquella persona que se presente como sabio en algún lugar, con una adecuada actitud, un comportamiento adecuado, esa persona va a dar evidencia de que también está sometido a la ley de Dios. Esta frase lo digo, la evidencia de obedecer a Dios es demostrar sabiduría e inteligencia a los demás. ¿Cómo están ustedes
actuando ante la sociedad. Son aquellas personas que están reflejando la sabiduría de Dios. ¿Cómo están tratando a sus hijos? ¿Cómo están ustedes tratándose entre esposos? ¿Cómo están tratando a la sociedad? Hermanos, nosotros tenemos que en todo momento estar actuando de la forma como Dios nos ordena a través de su palabra. Ahora, podemos ver aquí un ejemplo de una persona que estuvo sometida a la voluntad de Dios, sometida totalmente a la voluntad de Dios, y esta sabiduría empezó a recorrer, a darse a conocer en todo el mundo. El ejemplo de Salomón lo vamos a ver. Primera de Reyes, vamos a buscar el primer libro de Reyes, el capítulo 3, y lo leemos el versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Y le tomo la primera parte porque la segunda parte viene el problema que tuvo Salomón, ¿no? Pero aquí estamos resaltando esta primera parte, la obediencia al mandato de Dios, porque él fue aquel que aprendió de su padre. David era una persona que estuvo sometida a la ley de Dios, sometido a la ley de Dios, y de esta forma instruyó a su hijo. Aquí hay una enseñanza adicional, hermanos. Si ustedes como padres desde ya empiezan a marcar esta diferencia y empiezan a aceptar la ley de Dios, viven bajo esos principios, van a ser ejemplo para sus hijos, y sus hijos también a futuro van a empezar a practicar la ley, a someterse a los decretos divinos de la misma forma que lo hicieron ustedes, y van a proyectarse a tener una vida próspera, dichosa, gozosa. Este ejemplo le dio el padre, y entonces dice que Salomón hizo esto. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Es verdad que después él pide sabiduría, pero si no hubiera estado sometido a la ley de Dios en estos primeros tiempos, Dios le hubiera enviado sabiduría a él. Entonces vemos aquí que primeramente Salomón estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, y por eso viene también la sabiduría. Los versículos, pasamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 31 hasta, versículo 29 hasta el 31, y nos saltamos al 34. Dice el versículo 29: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que de toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán, que Calcol y Darda, ¿no? Hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Versículo 34: Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado su fama de su sabiduría. ¿Sí se dan cuenta cómo él adquirió sabiduría? Claro que fue una petición: Señor, no quiero nada más que sabiduría de tu parte. Pero ligado a esto estuvo la disposición de someterse a la voluntad de Dios, andar en los decretos, andar en los estatutos de David su padre. David su padre estaba sometido a Dios, y ahora él también. Por eso ustedes como padres sean ejemplos para sus hijos. En el mundo vemos tantas cosas aberrantes, hermanos, que los padres mismos son los primeros en dar mal ejemplo, y después piden que el hijo tenga un buen comportamiento. Hemos visto que padres se hacen faltar el respeto de sus hijos entrando borrachos a la casa, a gritarle a su esposa.
Y después el hijo también, a corta edad, 14 años, ya viene borracho, el padre le quiere corregir. ¿Y saben lo que dice el padre? Yo puedo hacer eso porque soy mayor de edad. Nunca actúen de esa forma, hermanos. Ustedes tienen que ser ejemplo para sus hijos. Y de esa forma van a proyectar a sus hijos hacia la sabiduría y hacia la prosperidad. Salomón fue muy reconocido. Yo sé que tenía esa debilidad, también una debilidad que ustedes la saben, ¿no? Pero aquí estamos resaltando la sabiduría de Salomón por estar sometido a Dios. Y esta sabiduría también está relatada un poco en el capítulo 10, ¿no? Que está hablando de una reina que llegó a conocer cuán sabio era él y dice, pues yo le voy a probar a ver si verdaderamente es sabio así como lo dice el mundo, así como lo hemos conocido a través de toda esta información. La reina de Saba dice que llega a hacerle unas preguntas difíciles. ¿Y qué hizo? Salomón le respondió todas sus preguntas y entonces dijo, pues ahora entiendo que verdaderamente en este varón hay sabiduría. ¿Cómo podemos llegar a ser sabios entonces, hermanos? Solamente sometiéndonos a la voluntad de Dios, escuchando los mandatos de Él, obedeciendo, poniéndolos en práctica y considerando como una fortuna sus mandatos, no desechándolos. Por eso termino con este pensamiento, hermanos. Si queremos actuar sabiamente, ser de impactos y admirados por los demás, debemos valorar los mandatos de Dios como fuente de suprema sabiduría. Esto les llevará a ustedes a actuar sabiamente y a ser reconocidos por todo el mundo. Hay muchas personas que quieren alcanzar fama, que quieren ser reconocidos por el mundo, tal vez adquiriendo recursos, y se esmeran por tener mucha fortuna. Pero en varias ocasiones vemos a estas personas adineradas, señaladas por el mundo por su mal comportamiento. De nada les sirve tener tanto dinero y ser una persona drogadicta, una persona que está encarcelada por negocios ilícitos. De nada les sirve, hermanos, tener belleza física e irse tal vez a un gabinete de belleza y arreglarse ahí y tener un mal comportamiento. ¿De qué le sirve? Reconocerá, le elogiará el mundo. Por eso, hermanos, estamos aquí para aprender sabiduría de Dios y a través de ella, a través de lo que hoy hemos aprendido, poniéndolo en práctica, alcanzar esta bendición y ser de impacto para el mundo, ser reconocidos por todos, así como lo dice en el texto que habíamos leído. En la última parte dice, en el versículo 6 de la última parte, dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto pueden decir de nosotros también, hermanos, pero ¿cuándo lo van a decir? Cuando nosotros estemos obedeciendo la palabra y no siendo esos cristianos hipócritas como muchos nos dicen por nuestras mismas actitudes inadecuadas, por estar desechando los mandatos de Dios. Seamos aquellas personas obedientes y alcancemos esta gran bendición de ser sabios y de impacto para todos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y decirles, Señor, estoy aquí para seguir adquiriendo tu sabiduría y solamente usted a través de su espíritu, haciéndome conocer esta verdad, me llevará a alcanzar esta bendición.